En este caso, bueno, continuando con esta serie de videos acerca del uso de la librería OpenCV para el tratamiento de imágenes o para el procesamiento de imágenes, más precisamente en el lenguaje de programación Python. Ahora lo que se va a tratar es la parte de la detección de líneas por medio de una función o de una una función, bueno, no, más bien una técnica que es muy popular, conocida como la transformada de Hughes. Bueno, es una parte matemática, ¿no? El cual entonces es un método para la detección de cualquier tipo de forma. El único requisito que se va a tener es de que esta forma debe de poder ser representada por medio de una función matemática para la detección entonces de esta forma, inclusive teniendo en consideración de que esta forma puede llegar a estar rota o distorsionada un poco. También va a tener unos ciertos límites para la detección entonces de esto. Por ejemplo, en este caso, para la detección de líneas, una línea puede ser representada por medio de la ecuación y igual a mx más c, la cual entonces va a representar la pendiente, la variable independiente. Además, entonces, en donde va a cruzar en el eje en y. Y bueno, todo va a ser igual a f de x igual a y, ¿no? Y de forma paramétrica también se puede considerar como que r va a ser igual a x coseno de teta más y seno de teta, donde r va a ser la distancia perpendicular del origen a la línea y teta es el ángulo formado por la línea perpendicular y el eje horizontal medido en sentido horario. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a algo de esta forma, en la cual entonces esta va a ser la línea, la parte perpendicular, el ángulo con el que se va a contabilizar este es teta y este sería r o rho. Va a ser la distancia entonces de este punto a la parte perpendicular de la línea. Entonces ese va a ser representado de forma paramétrica y esto es a todo lo que se representa esto. Esta parte, como coloco aquí, es arbitraria, pero se escogió entonces para la representación en OpenCV. Ok, bueno. Para que funcione el método por medio de la transformada de Hughes, se van a realizar los siguientes pasos. En primer lugar, se va a crear un arreglo 2D o acumulador para almacenar los valores de dos parámetros y estos se van a volver 0. Ok. Estos dos parámetros, entonces, por ejemplo, se puede decir que las filas pueden estar denotando a rho y las columnas van a estar denotando, por ejemplo, a teta, el ángulo teta. El tamaño del arreglo va a depender de qué tanta precisión se va a requerir para la localización entonces de cada uno de estos objetos dentro de una imagen. Se puede suponer entonces que se requiere de una precisión de los ángulos para que sean de alrededor de 1 grado. En este caso lo que se va a requerir entonces van a ser una cantidad de 180 columnas, considerando entonces que las columnas van a estar representando a ese ángulo. En el caso de R o de ρ, como estaba en la imagen, la máxima distancia posible es la longitud de la diagonal a la imagen. Por lo que si se va a tomar una precisión entonces de 1 píxel, el número de columnas va a ser la longitud diagonal de la imagen, que es entonces lo que se está colocando en toda esta parte. Muy bien. Se va a realizar entonces todo esto y en esa parte, en esa sección, y entonces lo que finalmente se va a realizar es ir incrementando los valores tanto de R y de teta para dentro de esa celda, o más bien dentro de esa matriz que va a estar representando, como mencionaba en un inicio, tanto por una parte, por ejemplo, que fueran las filas ρ y las columnas como teta.
Entonces se van a ir recorriendo, se van a ir sumando para irlas, como ya decía, recorriendo sin ningún problema en ese caso. Y dentro de esas celdas que se van a ir obteniendo, se van a ir incrementando los valores cada que se vayan localizando entonces cada uno de los puntos de una posible línea. Parece bastante complicado. Dejo también dentro de la descripción del video un enlace a el tutorial directo de OpenCV, en donde también existe una animación de cómo se va realizando esta parte, ¿vale? Pero bueno, una vez, ¿qué es lo que se obtiene en este caso? Otra vez esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Entonces, una vez ejecutando esto, va a ser la imagen original que se tiene, ¿no? Se hace la lectura de la imagen, como siempre. En primer lugar, se coloca la lectura de la imagen y se convierte entonces a escala de grises. La imagen ya estaba parece que sí estaba ya originalmente en escala de grises, entonces podría ahorrarse este paso, pero bueno, en el caso de que se tuviera alguna imagen a color, o que se ingresaran variables o imágenes a color, pues entonces este paso sería absolutamente necesario. Por otro lado, entonces, como se va a seguir, o como se ha hecho en algunos otros videos anteriores, se le va a aplicar la detección de bordes utilizando el algoritmo de Canny, y pues aquí es donde se muestra, ¿no? Igual se va a tener entonces con un fondo en color negro y todo lo demás en color blanco, los bordes, ¿no? En este punto, bueno, también como se coloca aquí, es recomendable en ocasiones realizar primero un filtrado después de hacer la detección de bordes, o anterior a la detección de bordes, como en otro video se había realizado, para después hacer un proceso de erosión y ensanchamiento y asegurar la detección de estas líneas. Por ejemplo, en este caso van a existir algunos otros valores adicionales, los cuales podrían modificar entonces el resultado final. Pero bueno, vamos a verlo en este caso. La función entonces, esta HughLines, permitirá obtener el arreglo 2D requerido, ese arreglo que se mencionaba anteriormente, que va a contar con valores de ρ y de θ, y se van a utilizar en esta transformada de Hugh con parámetros en el orden. En primer lugar, la imagen a la que se le va a aplicar la transformación, en este caso no ¿cómo se llama? Van a tener entonces los valores de la imagen. Va a ser la imagen a la cual se le quiere aplicar la transformación, en este caso. Después la resolución de la distancia para el acumulador. Entonces, lo que mencionaba en un inicio, en este caso va a ser qué resolución se va a querer, si se va a requerir de 1 píxel, 2 píxeles o de qué cantidad de píxeles. En este caso se está colocando de 1 píxel. Vamos a hacer un poco más grande esta parte. También entonces se va a colocar la resolución en ángulo para el acumulador. En este caso queremos una resolución de pi sobre 180, la cual nos va a permitir entonces obtener un valor de 1 grado de resolución. Después, por otro lado, se va a requerir un umbral para conocer si se toma como línea o no. Aquí en este caso también se está dejando el enlace. Igual se va a colocar tanto en el código como en como en la descripción del video, para analizar esta parte de la umbralización y por qué razón es de que se está colocando esto de esta manera, ¿no? O cómo es, por qué se va a utilizar entonces este umbral. En este caso, de manera así muy rápida, este umbral es el número mínimo entonces de puntos de intersección que se van a requerir para poder decir entonces que se trata de una línea. Posteriormente se va a incluir un valor de num, y por alguna extraña razón en ningún lugar de donde se explica esta función, o donde se ha podido revisar en cuáles son los parámetros requeridos de esta función, se ha localizado en por qué se requiere entonces de colocar este num. Pero bueno, va ahí. Sí, porque si no se coloca, entonces el programa no funciona muy bien.
En ocasiones, bueno, tal como viene aquí, si no se coloca ese valor de known, la transformada va a regresar a un valor known y todo va a fallar completamente. Es altamente probable que se trate de algún valor adicional que se requiere de indicarle de que se tienen que quitar estos valores de known dentro de la detección de las líneas, o que si aparece alguno de ellos se coloca en algún otro valor, como ocurre también con los not a number en algunas otras funciones que se han desarrollado en Python. Bueno, después entonces ya lo único que se hace es localizar que si las líneas no son known, para evitar esta línea entonces sería para evitar problemas dentro del programa, y de que si esta lista entonces de líneas con la que, o más bien esta matriz con la que es la que se va a obtener, se regresa entonces o se obtiene como un valor de known, pues no va a ingresar directamente a él. Y finalmente lo que se va a hacer es recorrer cada uno de los resultados que se van a tener dentro de la matriz para obtener esto de aquí, para ir obteniendo entonces los valores de ρ, la distancia. Van a ser entonces en este caso las filas de esta matriz, y de θ el ángulo, que van a ser las columnas de esa matriz. Por eso se colocan entonces esos valores ahí. Se guardan los valores del coseno de θ, el seno de θ, también el valor de r coseno de θ, r seno de θ, ya que hay que recordar entonces que todo esto se está haciendo de forma paramétrica, como se había explicado en un inicio, y se recorrerán entonces desde -1000 a 1000 píxeles, valor que puede irse modificando dependiendo también del tamaño de la imagen. Se muestran los valores que se van hallando, estos valores que están guardados entonces en esa matriz. Se generan entonces las líneas y se montan sobre la imagen original. A pesar entonces de tener una imagen la cual no fue no se le realizó alguna limpieza o algún filtrado para evitar la aparición entonces de líneas adicionales, se puede observar que el resultado es lo suficientemente adecuado para la localización de estas líneas, a pesar de que faltan algunas otras. Pero bueno, se puede realizar, como se mencionó en un inicio, utilizar algún filtrado adicional, y posteriormente utilizar el ensanchamiento o la erosión para asegurar que nada más se van a localizar entonces estas líneas. Esta imagen, la que se está colocando aquí en esta parte, se trata de entonces ya directamente sobre la imagen original, que esta es otra cosa adicional que tiene este procesamiento de imágenes. Lo que se va a realizar entonces, o lo único que se va a obtener, es poner en un primer lugar la imagen o la fotografía de la imagen original, y por el otro el resultado final. Todos los valores o todos los datos que se encuentran internamente, como la obtención de grises, la localización de bordes, filtrado, erosionado, dilatación, eso es lo que no se va a mostrar. Todo eso se va a realizar detrás, dentro del programa, para finalmente entonces localizar ya nada más, o colocar una imagen de esta forma, afectando a la imagen original, o generando sobre una copia de la imagen original, colocando esta para no afectarla y realizar quizá algún otro procesamiento. Entonces, bueno, en ese caso esta parte así queda. Se quedan los datos de tanto del programa como de otros, una explicación entonces ya más profunda de la transformada de Hugh, y el ejemplo de donde se obtuvo este código, para que pueda ser observado con más detenimiento. Pero bueno, en general esa es la manera en la que se va a tratar esta parte de la detección de líneas utilizando la transformada de Hugh. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces esta parte. Nos veremos. Adiós.